Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar técnico del IDAE, esta vez de presentación de la convocatoria de energías renovables innovadoras, una línea dotada con 250 millones de euros del Plan de Recuperación para el despliegue de proyectos innovadores de energías renovables, almacenamiento y bomba de calor. El objetivo, aumentar la capacidad estratégica de España de fabricación y autonomía con proyectos muy novedosos, muy innovadores, como la agrivoltaica o la fotovoltaica flotante. Luego veremos más ejemplos. Esta línea puede solicitarse hasta el 18 de noviembre a las 12 horas. Pues con nosotros tenemos, como ayer, a la secretaria general del IDAE, María Francisca Rivero, para darnos la bienvenida. Buenos días, Paqui. Buenos días a todos. También tenemos a los responsables del Departamento de Solar y Autoconsumo, los responsables de esa línea de ayudas, al jefe del departamento, Carlos Montoya, y al técnico de proyectos, Jorge Arcediano. Buenos días a los dos. Hola, buenos días a todos. En el chat, un compañero del mismo departamento estará contestando a todas vuestras preguntas, las que hagáis en esa parte inferior de la pantalla. Y ya sabéis que escogeremos algunas para esa parte final de preguntas y respuestas, pero que siempre las recogemos todos en ese documento de fax de preguntas y respuestas frecuentes. Pues sin más dilación, paso a darle la palabra a la secretaria general, María Francisca Rivero. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de presentación de la primera convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables, aprobada el 30 de julio de este año al amparo de las bases reguladoras establecidas por la Orden 765 de 22 de julio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Quizás algunos de ustedes asistieran ayer al webinar que organizamos para la presentación de la primera convocatoria de ayudas a proyectos para reforzar la cadena de valor renovable. Al igual que aquella, esta convocatoria que presentamos hoy forma parte de un paquete de convocatorias aprobado a finales del pasado mes de julio, del que ya presentamos el 19 de septiembre pasado la quinta y sexta convocatoria de ayudas a proyectos de comunidades energéticas y que completamos esta semana al presentar ayer y hoy las convocatorias de ayudas dirigidas a proyectos que refuercen la cadena de valor renovable por un lado, y que fue la presentación que hicimos ayer, y de apoyo a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, que es la convocatoria que presentamos hoy. En esta de hoy volvemos a hablar de apoyar proyectos de generación eléctrica y térmica con energías renovables, pero lo que la distingue de otras convocatorias anteriores es que va dirigida a proyectos innovadores, con un valor añadido adicional por su capacidad de integración en el territorio. Como se explicará después con mayor detalle por el equipo del Departamento Solar y Autoconsumo, estamos hablando de proyectos de agrivoltaica, es decir, de proyectos de solar fotovoltaica intercalada con los cultivos o sobre los cultivos, de fotovoltaica flotante, de proyectos integrados de renovables en infraestructuras aeroportuarias o portuarias o en instalaciones de desalación o tratamiento de agua, y también en antiguos espacios mineros y vertederos y en general en espacios antropizados y degradados, por supuesto, en todos los casos con almacenamiento, y estamos hablando también de autoconsumo colectivo, incluyendo consumidores vulnerables, y de despliegue de bombas de calor sustituyendo sistemas de climatización convencionales. La convocatoria contribuye, por tanto, a los objetivos del plan Repower EU, que, como saben, tiene por objetivo añadir a la red más de 320 gigavatios de energía fotovoltaica para 2025 y casi 600 para 2030, y a la estrategia de energía solar de la Unión Europea. En el plano nacional, contribuye a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcándose en este caso, y como todos ustedes están familiarizados con la terminología del plan de recuperación, enmarcándose dentro de la inversión 1, que es la relativa al desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en los espacios productivos, del componente 7, relativo al despliegue e integración de energías renovables, así como en la inversión 1, relativa al despliegue del almacenamiento energético, del componente 31, que es el que está referido al autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador
y comunidades energéticas. En la medida en que la expansión de las energías renovables se enfrenta a retos de aceptación pública por cuanto compite con otros usos de la tierra, la convocatoria pretende identificar proyectos que visibilicen la posibilidad de combinar usos múltiples del espacio, ya sea en instalaciones agrivoltaicas, combinando, por tanto, la generación fotovoltaica con el uso agrícola, o en fotovoltaicas flotantes o en otras fotovoltaicas en infraestructuras o en el marco de actuaciones de rehabilitación del espacio natural. En este sentido, la rehabilitación de antiguos espacios mineros ofrece oportunidades para una transición justa a partir del desarrollo de proyectos de energías renovables con generación fotovoltaica o eólica, o ambas. Es decir, no se trata en definitiva de competir ni por tanto de desplazar unos usos por otros, sino de integrar y combinar las energías renovables en proyectos innovadores que contemplen diferentes usos del territorio. En lo que tiene que ver con el autoconsumo, y dado que el despliegue de los últimos años ha sido desigual en instalaciones individuales y colectivas, en beneficio de las primeras, y en la medida en que más del 70% de la población en España vive en edificios, se considera primordial el desarrollo del autoconsumo colectivo, así como el desarrollo de proyectos innovadores de bombas de calor renovables, ya sean de energía ambiente, aerotermia o hidrotermia, o bombas de calor geotérmica. La convocatoria está dotada con un presupuesto de 250 millones de euros, con posibilidad de ampliación, y se gestionará de manera centralizada por IDAE. Los proyectos subvencionados se seleccionarán mediante concurrencia competitiva sobre la base de criterios económicos. Será mejor puntuado aquel proyecto que solicite una menor ayuda con respecto a la ayuda máxima propuesta para cada uno de los programas de los que consta la convocatoria, del grado de madurez de la propuesta y de las externalidades positivas que se deriven de la misma. Como saben, el plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 30 de septiembre y lo estará hasta el 18 de noviembre. Por mi parte, no me extenderé más para dejar paso al equipo del Departamento Solar y Autoconsumo de IDAE, a Carlos Montoya, jefe del departamento, y a Jorge Arcediano, técnico de ese mismo departamento, que conducirán el webinar y facilitarán más detalles de la convocatoria. También a David Collantes, que está detrás atendiendo las preguntas que se formulan a través del chat. Detrás, pero no por ello su papel es menos relevante. Quiero acabar, como suele ser habitual, recordando que tenemos siempre a disposición de todos ustedes el servicio de información a la ciudadanía en eficiencia energética y energías renovables para la atención de consultas sobre todos los programas e iniciativas puestos en marcha por IDAE para acelerar la transición energética y para canalizar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y aunque les hablarán y hemos habilitado otros canales para este programa, separadamente para las consultas relativas a las bases y convocatoria, y por otro lado para consultas sobre incidencias informáticas relacionadas con el portal de tramitación de las ayudas de IDAE, es importante que quede claro nuestro objetivo de despejar todas las dudas que puedan surgir, de facilitar la presentación de las solicitudes, y por lo tanto es importante que quede claro para todos que por un canal u otro atenderemos todas las preguntas que se formulen. Y si no es de forma inmediata a través de este chat que estará abierto hoy, a través del documento de preguntas y respuestas frecuentes que se compartirá después en la página web. Por lo tanto, muchas gracias por haberse conectado a este webinar y suerte con la elaboración de las propuestas y la ejecución de los proyectos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paqui. Damos gracias también a las más de 485 personas que ya estáis conectadas en este momento. Pasamos ahora a contar con la presencia del jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo, Carlos Montoya, y el responsable de área, el técnico de proyectos del mismo departamento, Jorge Arcediano, que van a comentarnos las principales características de esta línea de ayudas y el proceso para solicitar estas ayudas a través del tramitador. Carlos, cuando quieras puedes compartir tu presentación. De acuerdo, Beatriz, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Paqui, por tu introducción.
que pone el marco a esta convocatoria de ayudas y al conjunto de iniciativas que se están llevando a cabo desde IDAE, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y en definitiva, desde el Gobierno de España. Bien, hoy presentamos esta línea de ayudas para proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como la implantación de sistemas técnicos renovables, que vamos a ver a continuación. Realmente esto se enmarca, como todos conocéis, en este paquete de energía limpia, en todas las medidas que posteriormente, como PAC ha indicado, el REPowerEU y otras iniciativas se han lanzado desde la Unión Europea. Y desde la directiva ya tenemos un objetivo vinculante para la Unión Europea, un objetivo vinculante muy ambicioso en relación con la cuota de energías renovables en el consumo final de energía, que los Estados miembros luego han definido en sus planes nacionales integrados de energía y clima. Esta directiva establece además normas sobre ayudas financieras a energías renovables, sobre autoconsumo, donde hace mucho hincapié, y también el uso de energías renovables en los sectores de calefacción. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en su actualización 2023-2030, recoge la aceleración de la transición energética que hemos vivido en estos últimos 2-3 años, 5 años incluso, derivada, entre otros, por las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este PNIEC ya el objetivo de energía final obtenida a partir de fuentes renovables, o sea, porcentaje de cuota renovable en el consumo final de energía, se eleva al 48%, que es una cifra muy elevada, muy ambiciosa, que esperamos cumplir en 2030. Igualmente, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se establece en el PNIEC en el 81% para 2030. En este marco, junto con otras iniciativas, como os decíamos, de REPowerEU y otras similares que se han lanzado desde la Comisión Europea, se enmarcan estas ayudas que os vamos a presentar hoy. Son ayudas a proyectos de generación renovable y almacenamiento, que son actores clave en la transición energética. Como sabéis, el almacenamiento igualmente tiene objetivo en este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en 22 gigavatios a 2030. Este desarrollo de proyectos, este desarrollo tan intenso en tan corto plazo de tiempo, nos lleva a que se enfrente cada vez en mayor medida a retos de aceptación pública, normalmente en zonas donde se realizan estas instalaciones. Hay que decir que en estas zonas donde se puede avanzar en esta aceptación social, impulsando la generación renovable en espacios ya antropizados, es una actividad en sí misma innovadora. Inicialmente también considerábamos esta línea de ayudas como singulares, como proyectos singulares, pero finalmente creemos que su definición es más bien innovador. Innovador en ese sentido social de combinar espacios ya muy antropizados con la propia generación renovable, impulsando asimismo la participación ciudadana y contribuyendo al incremento de energías renovables en el sector de climatización. Estas tres áreas son las que se han intentado contemplar en los 5 programas que tiene esta línea de ayudas, como podéis ver en su orden de bases, la orden TED 765 de 2024, y son agrivoltaica, fotovoltaica flotante, energías renovables e infraestructuras, autoconsumo colectivo con vulnerables y bombas de calor renovable. A lo largo de la presentación entraremos en más detalles sobre estas áreas. Buscando esta vertebración del territorio, como decíamos, y este desarrollo económico, hemos visto que frente al reto demográfico a sí mismo, estas iniciativas sobre todo en los programas de fotovoltaica flotante, agrivoltaica y fotovoltaica en infraestructuras, pues puede tener un impacto muy positivo en democratizar la energía de una manera más inclusiva y social y en favorecer la integración de estos proyectos renovables en entornos, como decimos, muy antropizados, que como veis es el eje que vertebra 4 de los 5 programas. Las ayudas, como decía Paqui, están enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en 2 componentes, la componente 7 y la componente 31. La componente 7 del PRTR es el despliegue e integración de energías renovables y la inversión 1 es el desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en los procesos productivos. Por su parte, el componente 31 es el autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador y comunidades
energéticas. Este componente 31 viene derivado de la ampliación del plan de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en su inversión 1 contempla también el despliegue del almacenamiento energético. En esta línea, disculpad, aquí. En esta línea la podéis consultar aquí en la orden TER 765/2024, en el BOE número 179, publicado el 25 de julio. Igualmente en nuestra web tenéis el enlace a estas bases reguladoras, y la convocatoria es una resolución de IDAE de 30 de julio de 2024, que igualmente tenéis disponible en nuestra web. Entrando en las bases reguladoras, ¿cuáles son sus principales características? Pues la vigencia es desde su entrada en vigor, que fue al día siguiente de su publicación, hasta el 31 de marzo de 2026. Dado el carácter incentivador de las ayudas, deciros que solo se admitirán proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la solicitud de ayuda. Esto es muy importante, luego lo veremos. El objetivo es desplegar renovables con un grado de innovación o valor añadido por su capacidad de integración, como estamos comentando, impulsar el autoconsumo colectivo y el despliegue de la bomba de calor para descarbonizar la climatización. Su ámbito es todo el territorio español. Se van a gestionar de forma centralizada, las gestionaremos en IDAE, donde evaluaremos, realizaremos las oportunas subsanaciones para que podáis aportar documentación que no hubiese sido aportada en la fase inicial, así como aclaraciones. Evaluaremos todo lo presentado de forma competitiva. Hay un plazo de inicio y un plazo de cierre para presentación de solicitudes, y una vez todas están presentadas, se evalúan todas a la vez, se ordenan por puntuación. Jorge luego entrará en más detalle sobre estos asuntos, y elaboraremos las resoluciones para cada una de las solicitudes presentadas. La forma de ayuda es una subvención a fondo perdido. Se puede solicitar una vez obtenida la resolución favorable hasta el 100% de la ayuda concedida como anticipo, presentando un aval y cumpliendo determinadas condiciones. Igualmente, la participación requiere de presentación de aval. Esto es relevante en el sentido de que existe un compromiso por parte de los solicitantes de realizar las actuaciones en los plazos indicados. Nos habéis preguntado mucho sobre la posibilidad de ampliación, y una pregunta muy recurrente en este sentido es: ¿qué ocurre si a lo largo de la ejecución del proyecto surgen dificultades, adversidades que hacen que no se pueda llegar? Desgraciadamente, entendiendo las bases reguladoras como las que marcan el conjunto de normas que aplican, estos proyectos no podrían aplazarse más allá de lo que dicen las propias bases reguladoras, y se ejecutarán los avales si no se cumplen las condiciones que hay que cumplir, ¿no? Y una de ellas es la ejecución en el plazo. Entonces, esto debéis tenerlo bien presente a la hora de presentar las solicitudes. Los beneficiarios pueden ser personas jurídicas o agrupaciones de estas. Eso sí, en las agrupaciones de estas personas jurídicas, pues deben cumplir también los que formen parte de ellas, cada uno en sí mismo, las condiciones de los programas, de las bases reguladoras y de convocatoria. En cuanto a subcontratación, se podrá hacer hasta el 100% de la actividad incentivada, cumpliendo igualmente lo que diga las bases reguladoras, que en este caso lo contemplan en el artículo 6 y en concreto en el punto 9. Como os decíamos, son de forma centralizada. El órgano concedente es IDAE y el órgano instructor nuestro director general. Entrando más en detalle, los beneficiarios, como os decíamos, pueden ser cualquier persona jurídica, pública o privada, legal y lógicamente válidamente constituidas. También las agrupaciones de estas anteriores, incluso sin personalidad jurídica. Deciros que en este caso la agrupación, cada uno de los que forman esta agrupación debe cumplir en sí mismo las bases reguladoras, todos los requisitos que se establecen para ellos, y cada uno de ellos será considerado beneficiario a efectos de esta orden de bases y convocatoria. También serán elegibles las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal. Y bueno, además de cumplir lógicamente, pero esto es horizontal a todo, las bases reguladoras, pues se debe cumplir la Ley General de Subvenciones, la Ley 38/2003, también su reglamento de desarrollo, y diversas normas que se citan al inicio de las bases reguladoras. ¿Quiénes no podrán ser beneficiarios? Pues algunas entidades que incurran en lo previsto en la Ley General de Subvenciones. En este caso, pues serían, por ejemplo, aquellas empresas que hayan declarado el concurso voluntario, o que hayan sido declarados insolventes, o
efectivamente también en concurso, también aquellas que hayan sido culpables pues de incumplimiento en cualquier contrato con la administración, aquellas que tengan sentencia firme por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, delitos urbanísticos. Esto lo podéis encontrar en este artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y bueno, pues lógicamente cualquiera de esas circunstancias imposibilitan para ser beneficiario en estas ayudas. También hay que estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de las obligaciones de seguridad social. Todo esto debe ser acreditado en la fase de solicitud de las ayudas. No se puede tener residencia fiscal en un paraíso fiscal y también hay que estar al corriente del reintegro de aquellas subvenciones que se hayan declarado para devolver a la administración. Tampoco puede ser beneficiario de la Administración General del Estado, empresas en crisis, conforme al reglamento UE de 651 de 2014, o empresas que estén sujetas a sanciones adoptadas por la Unión Europea. Otro aspecto que es interesante y también quizás porque es algo novedoso en este plan de recuperación, transformación y resiliencia, es que los beneficiarios deben garantizar el respeto al principio de DNSH, de no afectar un daño significativo a determinados objetivos medioambientales. En esta línea de ayudas, esto es más sencillo normalmente de cumplir, quizás en otras líneas como la que veíamos ayer, donde se hacen inversiones en fábricas que pueden tener determinada implantación en el territorio y cumplir, y puede haber emisiones que deben cumplir muchas condiciones ambientales. En este caso son instalaciones de generación de energía renovable y en la mayoría de los casos van a cumplir con este principio de DNSH. No obstante, la sede de IDAE se colgará un modelo de evaluación sustantiva de este DNSH, de no afectar con daños significativos a estos objetivos medioambientales que se reflejan en el reglamento de taxonomía y para que pueda ser usado en la fase de solicitud. El presupuesto, Paqui lo incluía, son 250 millones, ampliables en casi 56 millones adicionales, y en la propia convocatoria tenéis cómo se reparte entre los proyectos. Este reparto es un reparto inicial que luego, si hay en alguno de los programas menos solicitudes que el presupuesto estimado, pues lo reinvertiremos en el resto donde pueda haber más. Vamos a intentar agotar los presupuestos disponibles entre todos los programas que tenemos previstos. Por entrar un poco más en detalle en cuanto a los programas, aunque bueno, luego esto lo presentará también Jorge, el programa de incentivos 1, como os decíamos, es agrivoltaica, pero agrivoltaica entendida lógicamente con las definiciones que vienen en las bases reguladoras y en sus anexos. Entonces, agrivoltaica a efectos de esta convocatoria de ayudas se entiende por proyectos en los que se realice en la misma superficie de terreno que originalmente esté destinado a uso agrícola, un uso combinado para la producción agrícola y la generación de energía fotovoltaica. En este programa 1 solo se admite la tecnología fotovoltaica. Y siempre que se priorice el uso agrícola como uso principal y la producción de energía tenga un fin secundario. Por ejemplo, aquí valdrían instalaciones aisladas, tanto como conectadas a red, y entre las conectadas a red, tanto de autoconsumo como de venta de energía en el mercado eléctrico. Igualmente, hay 3 subcategorías en este programa a efectos de diferenciar los diferentes costes en los que se pueden incurrir en función de la posición de la instalación fotovoltaica respecto a la actividad agrícola. Tenemos el programa 1.1 con agrivoltaica intercalada en el cultivo. Son instalaciones en principio cerca del nivel del suelo con estructuras que no están elevadas y el cultivo se realiza entre medias. Aquí puede haber beneficios asociados, no son los mayores entre ambas actividades, pero ya los hay. En el programa de incentivos 1.2 tenemos agrivoltaica con estructura sobre el cultivo hasta 4 metros de altura. Serían instalaciones que ya están elevadas y que permiten el paso de personas. Se puede cultivar debajo, pero no tienen una elevación suficiente, por ejemplo, para que circulase maquinaria, que ese sería el programa 1.3, donde estimamos instalaciones agrivoltaicas con estructuras superiores a los 4 metros, que permiten, por ejemplo, el paso de tractores o de otra maquinaria agrícola y en este caso, pues tenemos unos costes elegibles, realmente unos módulos de ayuda superiores a las anteriores.
Deciros, por ejemplo, como veis en los programas, se deduce de aquí, y está expresamente dicho en la orden de bases, que no se considera agrivoltaica a efectos de esta orden la concentración de paneles solares fotovoltaicos en una parte del terreno agrícola y la explotación del terreno en otra, de forma independiente. Esto es una pregunta que surgió en la consulta pública y finalmente decidimos que el apoyo debería ir para ese esfuerzo de integración entre la generación fotovoltaica y la actividad agrícola, que sería su programa de incentivos 1.1. En cuanto al programa de incentivos 2, proyectos innovadores de instalaciones fotovoltaicas flotantes. Estas deben ser en espacios artificiales. Todas van con almacenamiento, no lo estoy repitiendo, del programa 1 a 4 van con almacenamiento asociado. Unas salvedades hay en el programa 3, como luego os diré. Entonces, en estas instalaciones de fotovoltaica flotante se entienden por ello instalaciones que estén en láminas interiores artificiales de agua y que estén ancladas al menos por un punto al suelo. Esto realmente lo tenemos así, puesto que, claro, en la consulta pública se nos plantearon consultas sobre si podían ser instalaciones fotovoltaicas flotantes, pues por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas en barcos, ¿no? En determinadas estructuras que pudieran moverse. Realmente estamos buscando lo que se entiende comúnmente como una instalación fotovoltaica flotante, como es una lámina de agua, ya os digo, artificial y que puede estar anclada al suelo. En cuanto a infraestructuras, igualmente tenemos unas determinadas infraestructuras en las que se pueden realizar la actividad. Estas infraestructuras son las que tenéis detalladas en el anexo 1. Son determinadas instalaciones en puertos, instalaciones en aeropuertos, instalaciones en vías ferroviarias, en carreteras, en estaciones de tratamiento de aguas residuales, de agua potable, instalaciones en vertederos, instalaciones en espacios mineros rehabilitados, en rehabilitación, y estas en principio son las áreas de forma exclusiva, exhaustiva, que se han definido para este programa de incentivos. Infraestructuras tiene un sentido lógicamente amplio si se habla en sí mismo como concepto, pero en cuanto al programa de ayudas, a efectos de este programa de ayudas, debéis ir al anexo donde está definido, al anexo 1, donde están definidos qué infraestructuras tenemos consideradas. En el programa 4, autoconsumo colectivo, como decía Paqui, el desarrollo ha sido muy desigual entre el autoconsumo individual y el colectivo, y pretendemos impulsar esta participación ciudadana en autoconsumo colectivo de forma concreta, de forma explícita, con un presupuesto reservado y, en este caso, además, que colabore en el apoyo a consumidores vulnerables. Se exige un porcentaje de consumidores vulnerables mínimo y debe cumplirse, si no el proyecto no será elegible. Y por último, los proyectos innovadores de instalaciones de bombas de calor renovables que sustituyan instalaciones de combustible fósil o nuevas instalaciones de bombas de calor renovables, pues también serán elegibles. En cuanto a las ayudas, veréis en el anexo 2 que las ayudas en estos casos se han definido con módulos, módulos de ayuda. Realmente lo que hay que acreditar es la realización de una determinada potencia, cuando llegue la fase de justificación, que se ha ejecutado una determinada potencia en la instalación, y sobre esa potencia es sobre la que se dará el módulo de ayuda. Y la resolución se dará sobre la solicitud que se haga sobre la potencia prevista inicialmente a realizar. Los módulos de ayuda en el programa 1 varían entre 600 euros por kilovatio pico instalado y 1.300 euros. En el programa 2, entre 700 y 1.100. En el programa 3, entre 400 y 800. En definitiva, lo tenéis en el anexo 2. Podéis consultar los módulos de ayudas que habrá. En cuanto al almacenamiento, ahora lo vamos a ver. Antes de ello, bueno, deciros que esto tiene un límite de 30 millones de euros por beneficiario y por proyecto de inversión. Todos los proyectos de inversión en instalaciones en los 5 programas van a ser subvencionables, siempre cumplan lógicamente todas estas condiciones que estamos comentando. Muy importante, vuelvo a insistir, lo decía al principio en el resumen de bases reguladoras, las actuaciones deben iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Esto es para cumplir el efecto incentivador que se exige en cualquier tipo de ayuda. Este hito, con carácter general, para personas jurídicas públicas será publicación de pliegos de licitación, y para personas jurídicas privadas será la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso como contratos, como pagos de cualquier tipo, que haga irreversible la inversión. En este sentido, es verdad que este concepto puede parecer subjetivo, pero realmente hay
Hay cuestiones concretas, como por ejemplo la firma de contratos, la aceptación de presupuestos, el pago de facturas, que hacen a efectos de las ayudas, que hacen un compromiso firme de ejecución. Otras cuestiones, como cosas como actividades preparatorias, no entrarían dentro de este concepto, como elaboración de proyectos, análisis de recursos, etcétera. En cuanto a, ya para ir terminando por mi parte, en cuanto a los requisitos de las actuaciones con carácter general, deciros que para fotovoltaica la potencia que se considerará será la potencia nominal del inversor o inversores y, perdón, será la potencia pico, a efectos de las ayudas se considera la potencia pico y la potencia nominal del inversor debe ser menor o igual a la potencia pico. O sea que tenemos instalaciones que tendrán una determinada potencia pico, que será a efectos de las ayudas, la que debe acreditarse. Esto, como los que seáis conocedores del sector, sabréis que puede ser diferente de la potencia con la cual la instalación queda inscrita. A efectos de las ayudas vamos a mirar la potencia pico de la instalación realizada y siempre la potencia nominal de inversión del inversor debe ser menor o igual de esta potencia pico. El almacenamiento obligatorio, que veníamos diciendo, está en los 4 primeros programas, debe ser de 0,5 kilovatios hora por cada kilovatio. Entendido este ratio como capacidad de almacenamiento en energía en kilovatios hora respecto a la potencia de generación. Aquí se exceptúan instalaciones hidráulicas si se justifica que tienen almacenamiento, pues, por ejemplo, en un embalse aguas arriba. Y las actuaciones también del programa 5 no están sujetas a este almacenamiento obligatorio. Serían los 4 primeros programas de generación eléctrica. También el almacenamiento subvencionable es hasta 5 kilovatios hora por kilovatio. Se puede instalar más capacidad de almacenamiento, pero lo que será objeto de subvención con su módulo correspondiente serán los primeros 5 kilovatios horas por cada kilovatio. El módulo de ayuda que lleva almacenamiento es entre 40 y 170 euros por kilovatio hora. Como luego Jorge os explicará, veréis que vais a tener que proponer una reducción en el módulo de ayuda a efectos de valorar el criterio económico, la eficiencia económica de la solicitud, pero el almacenamiento, al ser obligatorio, llevará la ayuda que le toque en función de la capacidad que incluyáis en el proyecto. No hay que proponer una reducción en ese módulo de ayuda. Llevará siempre esa ayuda al ser obligatorio. Todos los proyectos deben llevar generación y almacenamiento en los primeros 4 programas, con las salvedades que hemos hablado de instalaciones hidráulicas, y por tanto constituyen un único proyecto integrado. Además, bueno, hay otras consideraciones, como el almacenamiento tiene que al menos ser capaz de almacenar el 75% de la energía generada en base anual. Y en sistemas de almacenamiento igualmente decidos no serán elegibles las tecnologías de plomo ácido y deben contar con una garantía mínima de 5 años y con soporte técnico en la Unión Europea. Por mi parte, con esto acabo esta, digamos, introducción general a estas ayudas, presentando los programas, presentando los beneficiarios que son elegibles, presentando los requisitos de las actuaciones con carácter general que aplicarán a todos, y doy paso a mi compañero Jorge, que ya entrará en detalle con requisitos concretos, con los criterios de evaluación que se van a utilizar, que tenéis en las bases, con la solicitud y con algunas orientaciones sobre la sede electrónica. Muchas gracias y nos vemos luego en las preguntas. Hola, buenos días. Perdona, es que estaba con el micrófono apagado. Bueno, buenos días a todos. Muchas, muchas gracias a Carlos. ¿Se oye? Sí, te oímos bien, Jorge. Ah, vale, de acuerdo. Pues nada, sigo a partir de la parte donde lo ha dejado Carlos, que como os ha dicho, pues yo os voy a explicar un poco los requisitos específicos de cada uno de los programas. Luego pasaré a explicaros cuál es el proceso de evaluación y selección de las solicitudes recibidas y algunas cuestiones sobre, por ejemplo, la fecha el periodo de
actuación, de realización de las actuaciones, así como las garantías y anticipos que se pueden presentar. Y luego, al final de la presentación, me enfocaré en la parte de cómo realizar una solicitud, haremos unos ejemplos prácticos con unos pantallazos para que veáis cómo se pueden hacer, cómo es necesario llevar a cabo las solicitudes. Entonces, sin más, paso a definir em, los, los requisitos técnicos y administrativos para las instalaciones en el programa Incentivos 1, que como ha comentado ya Carlos en su parte de la presentación, solo es admisible la tecnología fotovoltaica en este programa y las instalaciones podrán ser aisladas o conectadas a red, bien destinadas a venta de energía o autoconsumo. En este programa de incentivos, la potencia de la instalación debe ser superior a los 200 kilovatios pico, aunque, no obstante, se permiten proyectos agrupados de instalaciones individuales, cada una de ellas mayor de 15 kilovatios pico, siempre y cuando el total de los proyectos individuales sumen una potencia total mayor de 200 kilovatios pico. ¿Vale? En los casos de proyectos agrupados deberán realizarse por el mismo beneficiario, que puede ser una agrupación en su caso, presentarse al mismo subprograma y cumplir independientemente cada uno de los requisitos técnicos. ¿Vale? También en el programa 1 es necesario que la proyección sobre el terreno de la instalación fotovoltaica sea inferior al 40% de la superficie total del proyecto, flexibilizable en este caso hasta un 80% en el caso de que se utilicen paneles fotovoltaicos con una transparencia igual o superior al 25% y que se sitúen en estructuras por encima del cultivo. Luego, otra condición que deben cumplir los proyectos para que sean subvencionables en este programa de Incentivos 1 sería que la pérdida de superficie utilizable para la agricultura debido a las estructuras y subestructuras de las instalaciones fotovoltaicas no superara el 10% de la superficie total del proyecto agrivoltaico. Otra condición que también deben cumplir es que se debe garantizar que se puedan llevar a cabo las correspondientes labores agrícolas en la superficie del proyecto utilizable para la agricultura. ¿Vale? Como ha dicho Carlos en su presentación, esta convocatoria de ayudas lo que busca es compatibilizar el uso de la actividad agrícola con la actividad de producción de energía eléctrica. Entonces, se deben de llevar a cabo las correspondientes labores agrícolas porque el uso prioritario debe ser el uso agrícola. ¿Vale? Si el promotor del proyecto, en su caso, no llevara a cabo la actividad agrícola, en este caso es necesario presentar un acuerdo vinculante entre el promotor y el agricultor en el que se definan las condiciones en las que se va a desarrollar la actividad agrícola y la compatibilidad con la producción de la energía. ¿Vale? Estas serían las condiciones que, si tenemos un proyecto que tenemos pensado presentar a esta convocatoria de ayudas de agrivoltaica, tendrían que cumplir para que puedan ser subvencionables. En el caso de los proyectos innovadores de instalaciones fotovoltaicas flotantes, el programa de incentivos al que deben de ir encaminadas es el programa de incentivos 2. Y en este programa de incentivos también la tecnología, solo la tecnología fotovoltaica será la que se pueda utilizar. Igual que en el programa de incentivos 1, las instalaciones podrán ser aisladas o conectadas a red, bien destinadas a venta de energía o autoconsumo, y la potencia en este caso del programa de incentivos 2 debe ser igual o superior. ¿Vale? En el caso del programa de incentivos 1 debía ser superior, en este caso la potencia debe ser igual o superior a 500 kilovatios pico, al ser fotovoltaica la tecnología. Igual que en el programa 1 se permiten proyectos agrupados de instalaciones individuales mayores de 15 kilovatios pico y la potencia total del proyecto agrupado tendrá que ser mayor o igual que los 500 kilovatios pico que se exige en este programa. Luego, en el programa de incentivos 3, dedicado a proyectos innovadores de integración de renovables con almacenamiento en infraestructuras, la tecnología que podrá utilizarse será bien fotovoltaica o eólica o hidroeléctrica. En este caso, como podéis ver,
se especifica que sea fotovoltaica o eólica o hidroeléctrica. Es decir, tendremos que decidirnos por una de ellas, no siendo posible presentar proyectos con diferentes tecnologías. Si tenemos diferentes proyectos con diferentes tecnologías, tendremos que hacer diferentes solicitudes de ayuda para cada una de las tecnologías. En este caso, las instalaciones, igual que los dos programas de incentivos anteriores, las instalaciones podrán ser aisladas o conectadas a red, bien destinadas a venta de energía o autoconsumo. Y como bien ha dicho Carlos en su presentación, solamente serán admisibles actuaciones en ciertas infraestructuras, que son las que vienen definidas en el anexo de la orden de bases, en el anexo 1 en este caso, que son infraestructuras en o de aeropuertos, puertos, canales, vías ferroviarias y carreteras, o instalaciones de desalación o tratamiento de agua, así como sus instalaciones asociadas. Y también serán admisibles actuaciones de rehabilitación del espacio natural afectado por actividades mineras según definido según el Real Decreto 975/2009 y en vertederos en funcionamiento o clausurados, que cumplan con la definición del Real Decreto 646/2020 y sus requisitos. En este caso, del programa de incentivos 3, la potencia de la instalación debe ser igual o superior a 200 kilovatios. 200 kilovatios pico en el caso de instalaciones fotovoltaicas y 200 kilovatios en el caso de eólicas o hidroeléctricas. Y al igual que en los programas de incentivos 1 y 2, se permiten proyectos agrupados de instalaciones individuales mayor de 15 kilovatios y la potencia total será mayor de 200 kilovatios, mayor o igual de 200 kilovatios o 200 kilovatios pico en su caso. En este caso, en los casos de proyectos agrupados deberán realizarse por el mismo beneficiario, presentarse con la misma tecnología y cumplir independientemente cada una de estas instalaciones individuales los requisitos técnicos que se exigen. Pasamos al programa de incentivos 4, que es el dedicado a proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento, con participación, es importante, participación de consumidores vulnerables. Es un requisito fundamental. En este programa de incentivos solo se podrá utilizar tecnología fotovoltaica o eólica. Hago notar, igual que en el programa de incentivos 3, que se dice fotovoltaica o eólica. Entonces, en este caso, igual que en el programa de incentivos 3, tendremos que decidir proyectos por una tipología de tecnología u otra. Si tenemos proyectos con distintas tecnologías, tendremos que hacer solicitudes distintas. En este caso, las instalaciones solo podrán ser destinadas a autoconsumo colectivo, con o sin excedentes, y la instalación solo podrá ser conectada a red, o bien a la red interior de un consumidor o a la instalación de enlace en los edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal. Solo serán subvencionables instalaciones que incluyan al menos un 10% de consumidores vulnerables entre los consumidores asociados que tengan asignada esta instalación y, a su vez, al menos el 10% de la energía prevista de la instalación esté prevista a consumir por los consumidores considerados vulnerables, redondeando el cálculo de este número de consumidores a la unidad y, en cualquier caso, como mínimo tiene que incluir un consumidor vulnerable. Si es una comunidad de un autoconsumo colectivo con muy pocos consumidores asociados, mínimo tendrá que tener un consumidor vulnerable, aunque el 10% de ese número estuviera por debajo del valor 1. Por eso es el cálculo de este número de consumidores se redondea a la unidad. Potencia de este programa de incentivos debe ser igual o superior a 100 kilovatios o kilovatios pico o kilovatios en el caso de eólica. Se permiten proyectos agrupados de instalaciones individuales mayores de 15 kilovatios y la potencia total tendrá que ser mayor o igual que 100 kilovatios pico o kilovatios de eólica. Y al igual que los otros programas, en los casos de proyectos agrupados deberán realizarse por el mismo beneficiario, igual que en el programa Incentivos 3 deberán presentarse con la misma tecnología
y cada uno de los proyectos individuales o de las instalaciones individuales deberá cumplir con los requisitos técnicos exigidos en este programa de incentivos. Y pasamos al último programa de incentivos, que es el 5, que es el dedicado a proyectos innovadores de bombas de calor renovables. La tecnología que se podrá utilizar serán bombas de calor bien de energía ambiente, como son la aerotermia y la hidrotermia, o bombas de calor geotérmicas. Sin embargo, no podrán ser utilizadas cualquier bomba de calor. Las bombas de calor que sean, que solo las bombas de calor podrán ser utilizadas serán las que no alcancen o sea, perdón, las bombas de calor que no alcancen los rendimientos mínimos exigidos ni certifiquen los rendimientos no podrán ser utilizadas, no serán una tecnología elegible. Tampoco las bombas de calor cuyo cometido sea funcionar como unidad deshumectadora, ni tampoco las bombas de calor que sean utilizadas para generación de frío industrial. En este caso, en el programa de incentivos 5, el rendimiento medio estacional, que se define por las siglas SPF, deberá ser superior a 2,415 para las aplicaciones de calor, y en el caso de las aplicaciones que únicamente vayan destinadas a la refrigeración, el rendimiento o factor de rendimiento estacional primario que marcará el límite mínimo será 1,4. En este programa de incentivos 5, la potencia debe ser igual o superior a 500 kilovatios, salvo en el caso de comunidades de propietarios, de beneficiarios que sean comunidades de propietarios, cuyo límite deberá ser igual o superior a 70 kilovatios. En este caso, en programa de incentivos 5, también se permiten proyectos agrupados de instalaciones individuales, pero en este caso las instalaciones individuales deberán ser mayores de 5, no de 15, como en el resto de programas. Y la potencia total pues, deberá ser mayor o igual que la potencia exigida de 500 kilovatios o 70 en el caso de comunidades de propietarios. Algo importante en este caso es que para los programas 4 y 5 se permite presentar solicitudes vinculadas entre sí, pero siempre las solicitudes deberán hacerse de forma distinta para cada programa. Habrá que hacer, si queremos presentar una solicitud vinculada porque tenemos un proyecto de autoconsumo colectivo para vulnerables, junto con una instalación de bombas de calor, deberemos de hacer dos solicitudes, una al programa 4 y otra al programa 5. Pasamos a describir cuál sería la intensidad de ayuda y la cuantía de la ayuda y cómo calculamos esta ayuda que percibiremos. Entonces, las ayudas se concederán y justificarán a partir de módulos de ayuda, que en este caso son valores fijos de ayuda máxima por unidad de potencia o por unidad de capacidad de almacenamiento en cada caso. Y la ayuda total será la ayuda de generación, que vendrá definida en función del módulo de ayuda solicitado y la potencia a instalar. Como bien dijo Carlos en su presentación, hay un módulo de ayuda para la parte de generación máximo definido en las tablas del anexo de las bases reguladoras, y cada solicitante deberá introducir un valor de módulo de ayuda que solicita, ¿vale? Que esto, cuanto menor sea el módulo de ayuda, otorgará una mayor puntuación. Y la ayuda total vendrá por la parte de ayuda de generación más la parte de ayuda de almacenamiento, que esta será única y está definida en función del módulo de ayuda máximo que está establecido en las tablas de las bases, del anexo de las bases, y la capacidad de almacenamiento a instalar. Es decir, la ayuda total será igual al módulo de generación solicitado por la potencia más el módulo de almacenamiento por la capacidad. Este módulo de almacenamiento, no hace falta que se solicite un módulo de almacenamiento porque, como ya he dicho, el módulo de almacenamiento será el que venga definido en las tablas en función de la capacidad que introduzcamos en nuestra solicitud de ayuda. En este caso, los módulos de ayuda, generación y almacenamiento máximo, como he dicho, están establecidos en el anexo 2, y hay unos valores por cada programa y para cada una de las tipologías de actuación, y en función del rango de potencia y capacidad de almacenamiento de la instalación.
En ningún caso, la ayuda total podrá superar el gasto subvencionable de la actuación. En el caso para el cálculo de ayuda, como ha indicado Carlos en su presentación, para los programas 1 y 4, la, la potencia que se considerará a efectos de cálculo de ayuda en esta convocatoria para la fotovoltaica será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos, conocida como potencia pico, y en el caso de instalaciones eólicas e hidroeléctricas, la potencia de la instalación definida según el artículo 3 del Real Decreto 413/2014. Y para el programa 5 se tomará como potencia instalada la potencia extraída de la ficha técnica o especificaciones del fabricante, de acuerdo con los ensayos de la norma UNE en 14511. Cuando la potencia no se pueda ajustar en base a dicha norma, se presentará un informe firmado por técnico competente o la empresa instaladora que nos justifique dicha potencia. Pasamos en este caso a hablaros del proceso de tramitación. En este caso, cuando queramos, cuando realicemos una solicitud de ayuda, el proceso sería el siguiente. Nosotros registramos nuestra solicitud. Como bien ha dicho Carlos, es un proceso de concurrencia competitiva, entonces tiene una fecha de inicio para realizar las solicitudes y una fecha fin. Una vez que se ha finalizado el plazo para presentación de solicitudes, se procede a la preevaluación de solicitudes. En esa fase, a los solicitantes desde IDAE se les podrán solicitar o enviar subsanaciones si o alguna documentación no está correcta o falta alguna documentación, y que tendrán 10 días para subsanar, y una vez recibidas todas las subsanaciones, el Comité Técnico de Evaluación realizará, realizará dicha evaluación y asignará el presupuesto. Acto seguido, se elaborará una propuesta de resolución provisional que se publicará, eh, a raíz de la cual cualquier solicitante podrá presentar alguna alegación eh, si no está de acuerdo con la puntuación o si ha sido excluido o cualquier otro motivo. Y a raíz de estas alegaciones, pues es posible que se deba realizar una nueva evaluación y selección en algunos casos. Y una vez después de haber evaluado todas las alegaciones y tener ya toda la, toda la selección realizada, se hará una propuesta de resolución definitiva. Cada uno de los beneficiarios de esta resolución de ayuda tendrán que aceptar en 10 días hábiles. Y en caso de que haya renuncias o desistimientos después de esa propuesta de resolución definitiva, pues podría darse el caso que haya que hacer una reasignación de presupuesto. Una vez explicado esto, os voy a hablar sobre la presentación de solicitudes. Como bien viene descrito en las bases reguladoras, la tramitación electrónica del procedimiento será obligatoria, es decir, toda comunicación y toda tramitación del procedimiento de solicitudes y cualquier comunicación deberá ser a través de medios electrónicos. Las solicitudes estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del IDAE. Ahí tenéis el enlace. Luego hablaremos en la tercera parte de la presentación sobre el proceso de realizar una solicitud de ayuda, y la documentación a presentar se detalla en la disposición 11 de la convocatoria. La intervención por medio de representante, ya que en esta convocatoria de ayudas va encaminada a personas jurídicas y agrupaciones de personas jurídicas o comunidades de propietarios, vamos a tener que utilizar un representante legal. En el caso de comunidades, el presidente de la comunidad, y la intervención por medio de ese representante exigirá la acreditación de la representación necesaria para cada actuación. Y las solicitudes presentadas fuera de plazo, como es lógico, serán inadmitidas. Como he dicho, el plazo de presentación de solicitudes está establecido en la disposición 9 de la convocatoria, y el plazo de solicitudes se inició el 30 de septiembre
y finalizará el 18 de noviembre a las 12 horas del mediodía. Es importante avisar y tener en cuenta que sería aconsejable no dejarlo para el último momento, hacer las solicitudes, dado que hay que cargar bastante documentación y a veces la herramienta va más lenta de lo previsto o no tenemos una buena conexión o cualquier tipo de inconveniente que nos puede hacer que no seamos capaces de realizar la solicitud dentro del plazo definido. Cuando realizamos la solicitud, una vez que está finalizada y presentada la solicitud o registrada, se nos, eh, se nos emitirá un justificante de registro de solicitud en el que vendrá indicada la fecha y hora de registro. Entonces es importante tener en cuenta que nuestras solicitudes tendrán que estar hechas dentro del plazo de finalización de las solicitudes. Una vez recibidas las solicitudes, como he comentado, la evaluación y selección de estas solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, como también ha comentado Carlos. Si la documentación presentada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá subsanación al interesado. Acto seguido, finalizado el proceso de subsanación, se publicará en la web de IDAE las solicitudes admitidas. Esto es la fase de preevaluación. La Comisión Técnica de Valoración procederá a la clasificación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración que comentaré a continuación y la puntuación que se podrá obtener estará entre 0 y 100 puntos. Se establece un orden de prelación de mayor a menor puntuación, descartando aquellas solicitudes con criterios excluyentes o que no alcancen la puntuación mínima requerida. Pasamos a hablar de los criterios de valoración. Perdonad, creo que me he saltado una. Así. Una vez evaluadas y ordenadas, antes de pasar a los criterios de valoración, una vez evaluadas y ordenadas las solicitudes, se procederá a la selección de las mismas. Es el proceso para evaluar y ordenar las solicitudes sería el siguiente. En una primera ronda se tendrá en cuenta la reserva de presupuesto dentro de la convocatoria, en la tabla que os ha enseñado Carlos en vuestra presentación de la disposición o el reparto del presupuesto disponible, hay columnas con un asterisco que indican el presupuesto que se ha reservado para beneficiarios del sector público institucional. Entonces, en una primera ronda se tendrá en cuenta la reserva de dicho presupuesto, que son 35 millones de euros. Y al mismo tiempo, en paralelo, se repartirá el presupuesto reservado para el resto de beneficiarios. En caso de que el presupuesto reservado para beneficiarios del sector público existirá remanente porque no haya suficientes para agotar todo el presupuesto, ese presupuesto que sobra se incluirá también en esta primera ronda para el resto de beneficiarios. Y las posibles solicitudes del sector público que no hayan quedado. En otro caso posible es que las solicitudes del sector público sean sean más numerosas que el presupuesto que hay disponible para ellas y algunas se queden fuera. Entonces, en ese caso, estas solicitudes del sector público también pasarán a esta bolsa que engloba el resto de solicitudes en esta primera ronda. Posteriormente, se realizará una última ronda en la que se tendrá en cuenta el presupuesto remanente de todos los programas en caso de que entre todas las solicitudes no se haya, haya habido un remanente entre toda esta bolsa de solicitudes de la primera ronda y todos los expedientes que no hayan sido adjudicatorios en esta primera ronda. Y en ambas rondas se seleccionarán en sentido descendente de puntuación aquellos proyectos de cada programa que supongan no superar el valor de reparto de presupuesto. Es decir, no podremos superar el límite de presupuesto que les sea de aplicación. Y se trasladaron a una lista de reserva en caso de que no haya solicitudes que no hayan obtenido resolución de presupuesto, concesión de ayuda, porque se haya superado el límite de presupuesto, y aquellas solicitudes en lista de reserva serán también colocadas por orden de puntuación de ser aceptadas
tampoco se podría superar el valor de reparto del presupuesto. Pasamos a hablar de los criterios de valoración. Como ha hablado Paqui al principio en su intervención, hay unos criterios económicos, unos criterios que dependen del grado de madurez de la propuesta y unos criterios que dependen de externalidades positivas. Los criterios económicos son criterios de valoración que afectan a todos los programas y está definido o sea, el cálculo del criterio económico es a través de la fórmula que viene en las bases reguladoras. Eh, se, eh, Se tendrá en cuenta la reducción voluntaria sobre el módulo de ayuda presupuesta, ya que tenemos que, a la hora de hacer la solicitud, tenemos que indicar un módulo de ayuda que solicitamos y, como ya he dicho anteriormente, un módulo de ayuda más pequeño conllevará una valoración más alta. En todo caso, cuando hablemos del proceso de solicitud de ayuda, veremos algunas particularidades de cómo está definida o cómo está diseñada la herramienta para las solicitudes. Dentro del grado de madurez de la propuesta, no todos los criterios de valoración afectan a todos los programas, sino que varían. Estos criterios de valoración, dependiendo del grado de madurez, varían en función de cada programa. Y la puntuación en función del programa puede estar como máximo 10 o 15. Algunos criterios de valoración de este grado de madurez de la propuesta serían la licencia de obras, que afecta a los programas del 1 al 4, el punto de acceso y conexión, que también afecta a los programas del 1 al 4, autorización administrativa previa o declaración de impacto ambiental, que afecta solamente a los programas 2 y 3, proyecto o memoria de la instalación térmica, que es exclusivo del programa 5, al igual que el acuerdo con el cliente. El tercer criterio de valoración depende de las externalidades positivas, igual que el de grado de madurez varían en función del programa, y los criterios de valoración dependientes de las externalidades positivas son convenios con universidades y o centros de investigación, que estos afectan a los programas 1, 2 y 3, que se lleven a cabo instalaciones en municipios de reto demográfico o zona de transición justa. Esto es una externalidad positiva que afecta a todos los programas. Existe una externalidad positiva para aquellos proyectos que incorporen medición de datos. En el programa Incentivos 1 se valorará positivamente. Igual en el programa 1 también se valorará positivamente si el proyecto o la instalación dispone de una parcela testigo. Para los programas 1, 2 y 3 también se valorará positivamente que se disponga de un informe de adecuación emitido por la comunidad autónoma para realizar ese proyecto. Dentro de los aspectos sociales que son exclusivos del programa Incentivos 1, también se valorará positivamente que el proyecto se lleve a cabo para una cooperativa o con agricultura ecológica, o que se disponga de acuerdos locales para dar salida a los beneficios de estos proyectos. Luego, dentro de los programas 1, 2 y 3 también existe la externalidad positiva dedicada a la participación, es decir, si dentro del proyecto van a participar comunidades energéticas o proyectos de crowdfunding, etcétera, también se valorará positivamente. Dentro del programa 4 también se valorará positivamente la participación de consumidores vulnerables, aunque, como ya he dicho, un requisito indispensable será que en el programa Incentivos 4 exista como mínimo el 10% de los consumidores asociados sean consumidores vulnerables, y al menos un consumidor vulnerable para que pueda ser subvencionable la actuación. Y la actuación combinada con programas 4 o 5 también será una externalidad positiva valorable eh, o incentiva, o sea, que supondrá un beneficio y se puntuará positivamente.
Y luego, dentro del programa Incentivo 5, la última externalidad positiva que existe es el sistema residencial, que exista un sistema residencial colectivo. Todo ello, estas externalidades positivas, la puntuación máxima estará entre 15 y 20 en función del programa. Luego paso a hablar del plazo de realización de actuaciones. El plazo máximo para la realización de las actuaciones será el 31 de marzo del 2026. Hemos recibido algunas consultas porque había un error anterior en la convocatoria que se publicó inicialmente, que ya ha sido corregido en la disposición duodécima, que tenéis disponible la resolución de corrección en nuestra sede electrónica y en nuestra página web. Las personas o entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención dentro de los requisitos que se establecen en el artículo 21 de las bases reguladoras y la disposición decimocuarta de la convocatoria. Y una vez realizadas las actuaciones, una vez finalizadas, para que se considere una actuación completamente finalizada, en alta tensión deberemos presentar un certificado de la instalación. En baja tensión tendremos que presentar el CIE emitido por empresa instaladora o diligenciado por el órgano competente de la comunidad autónoma. En el autoconsumo colectivo es necesario presentar el acuerdo de reparto firmado o previsto entre los autoconsumidores, y en las instalaciones térmicas será necesario presentar el certificado de la instalación térmica suscrito por el instalación habilitado de acuerdo con el RITE. Y adicionalmente será necesario juntar una copia del proyecto o memoria técnica de diseño, en su caso, según proceda para la tecnología de actuación. El pago final y definitivo de las ayudas no podrá realizarse hasta la ejecución total de las actuaciones correspondientes, y podrán los beneficiarios, no obstante, antes de realizar la finalización, podrá solicitar un anticipo que se considera como pago a cuenta, que será como bien ha dicho Carlos, como máximo hasta el 100% de la ayuda a otorgar. También procederá, como bien ha dicho Carlos, la constitución de garantías para la participación en la convocatoria, que será de 20.000 euros por megavatio hora, y la garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud de la participación en la convocatoria correspondiente, y procederá a la constitución de garantías también para solicitar el pago anticipado de la subvención. En el caso de que haya supuestos incumplimientos, según el artículo 27, los incumplimientos están definidos en el artículo 27. En caso de que haya un incumplimiento parcial o total de las condiciones, se procederá a iniciar el procedimiento de exigencia del reintegro o pérdida del derecho. Procederá a la exigencia del reintegro o pérdida del derecho en aquellos casos en los que no se ejecute al menos un 50% de la potencia o no se ejecute el 50% de la capacidad de almacenamiento en su caso. Y cuando la potencia o capacidad instalada sean menores que la potencia de capacidad para la concesión de la ayuda, que se recoge en la resolución definitiva, se reducirá la ayuda total proporcionalmente a la potencia no ejecutada. También, como esta convocatoria de ayudas está bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es importante el tema de la publicidad. Toda referencia a la actuación deberá ser publicada, o sea, deberá hacerse según el manual de imagen que estará disponible próximamente en la web de IDAE para publicaciones, actividades de difusión, páginas web, si tiene el beneficiario en su caso, o cualquier medio de difusión. Para consultas específicas sobre las bases o convocatoria, hemos habilitado el siguiente correo electrónico: solicitudes.innovadoras@idae.es. Si hay alguna incidencia informática relacionada con el tramitador, podéis escribir al correo que aparece, soporteinformático@innovadoras@idae.es. Y con carácter general, pues también está disponible el servicio SICER. Y a continuación paso a lo que es la tramitación de las ayudas, ¿vale? La presentación de solicitudes, como hemos dicho, tiene que ser vía telemática a través del enlace a la sede electrónica del IDAE. Entramos en la sección Trámites y Servicios y vamos a la parte derecha a la URL donde se accede al trámite de
la convocatoria. Nos pedirá un certificado electrónico para autentificarnos. Y una vez que ya hemos firmado con el certificado electrónico, ya nos permitirá iniciar el trámite de la solicitud. Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para que no nos dé problemas y, evidentemente, como hay que realizar la solicitud a través de certificados electrónicos, pues se deberá, antes de realizar la solicitud, asegurarnos de que está instalado el componente de firma online y la extensión para el navegador. Dentro de la solicitud, tenemos la primera parte, que es el formulario de solicitud de ayuda, que pinchamos ahí en la parte derecha, que es editar, y en carpetas tendremos también cada una de la documentación obligatoria o opcional, porque algunas son obligatorias y otras opcionales, que se deben de colgar para finalizar la solicitud de ayuda. Pinchamos en el formulario de solicitud. Ya es muy intuitivo, hay unas pestañas que son la parte de beneficiario, la parte de representante, la parte de contacto, la parte de datos del proyecto, la parte de criterios de valoración, la parte de condiciones legales y de declaraciones responsables. Según vamos rellenando los datos, según nos van apareciendo, como se puede ver, en cada uno de los campos que hay que rellenar, en algunos casos hay asteriscos en color rojo y otros no. Los que están con asterisco serán campos obligatorios y los que no, pues serán campos opcionales. En este caso, cuando hagamos una solicitud de ayudas, no será necesario cumplimentar el trámite en ese día y presentarlo, sino que se podrá guardar e ir rellenando e incorporando documentación según se vaya disponiendo de ella. Y al finalizar todo, se debe guardar y validar. Perdón, si hay campos obligatorios vacíos o incorrectos, la propia aplicación, cuando le demos a validar, nos pondrá un mensaje en el que nos pondrá qué campos es necesario rellenar porque o bien estén vacíos o estén incorrectos. Si el tipo de beneficiario es agrupaciones sin personalidad jurídica, se deben añadir tantos miembros como existan en la agrupación. En el botón de ahí de la derecha deberemos de añadir los miembros y la solicitud principal la deberá hacer el coordinador de la agrupación, que también deberá incluirse dentro de esos miembros que se añaden. Dentro de, eh, dentro de condiciones legales, al igual que en las declaraciones responsables, tendremos que marcar con un tic, ¿vale? En los casos, en cada caso, si autorizo o no autorizo el cumplimiento, o sea, a IDAE el comprobar los datos de identificación personal, si autorizo o no a IDAE la consulta de que cumplo con las obligaciones tributarias y la seguridad social, también aceptaré las bases reguladoras y las disposiciones de la convocatoria y aceptaremos las condiciones legales de protección de datos. En el caso de que no se autorice, o en el caso de que haya algún campo que no esté señalizado, pues nos volverá a aparecer el mensaje de que hay algún campo con error. Y igual que en las pestañas de declaraciones, las declaraciones responsables que aparecen son en relación a ausencia de conflictos de interés, compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR y cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de las actuaciones del PRTR. Como he dicho antes, ahí tenemos en la primera parte del aplicativo está el formulario de solicitud que podremos editar y en cada una de las carpetas tendremos que agregar la documentación que nos exigen tanto las bases reguladoras como la convocatoria, ¿vale? Algunos serán obligatorios, como he dicho, y otros serán opcionales. Una vez que tengamos rellena todo el formulario y cargada toda la documentación necesaria, procederemos a la firma de la documentación y una vez que tengamos firmadas toda la documentación o todas las declaraciones responsables, pues pasaremos a presentar el trámite. Y una vez realizada esta firma, recibiremos un justificante con la firma, o sea, con la fecha y hora de la solicitud registrada.
Asimismo, cuando voy a presentar la solicitud, necesito una documentación que aportar, pues en la sede electrónica se puede descargar toda la documentación necesaria, tanto documentación informativa como documentación técnica, como declaraciones responsables. Y nada, pues esto, por mi caso, por mi parte ya sería todo. Pasamos al turno de preguntas de los solicitantes. Pues muchas gracias, Carlos. Contamos ahora de nuevo con Carlos Montoya y con Jorge Arcediano. Hemos recibido un aluvión de preguntas. En este momento tenemos 290 preguntas. David Collantes ha intentado contestar las máximas posibles a través del chat y ahora vamos a intentar contestar en el rato que tenemos a las máximas posibles. Pero como siempre, no os preocupéis porque todas las preguntas quedarán contestadas en ese documento de preguntas y respuestas frecuentes que subimos siempre a la página web. Pues vamos a comenzar con una pregunta para Carlos Montoya. ¿Podrían proporcionarnos información sobre el método de cálculo de la potencia para módulos fotovoltaicos bifaciales? Sí, esto es algo es muy concreto, pero es verdad que en esta convocatoria que hay varios programas donde exclusivamente se utiliza fotovoltaica y además en instalaciones, por ejemplo, agrícolas que están sobre suelo en agrivoltaica, pues efectivamente es una opción interesante. Vamos a seguir el criterio que tiene publicado el Ministerio. Entonces, para la potencia pico de estos módulos bifaciales, vamos a estimar que es la potencia máxima, la suma de la potencia máxima de ambas caras. Como está publicado en las preguntas frecuentes del MITECO. Esto sin perjuicio de la potencia, como os decíamos en la presentación, que a efectos de registro tenga la instalación. La potencia de la instalación es la mínima entre la suma de la potencia de los inversores de la instalación o la potencia de los módulos fotovoltaicos. La mínima de esas dos potencias es la que define la potencia de la instalación, pero a efectos de estas ayudas, como os decíamos, se considera para el cálculo de la ayuda, para la aplicación de los módulos, la potencia pico. Y en el caso de bifaciales sería la suma de ambas caras. Pues seguimos contigo, Carlos. ¿Estas ayudas son compatibles con los CAE? Sí, con los certificados de ahorro energético. No son compatibles con los CAE porque la energía, la estimación de la energía que se producirá con estas instalaciones, este ahorro energético respecto a combustibles fósiles, ya va a ser computado sobre el Objetivo Nacional de Ahorro. De manera que como no puede haber un doble cómputo, no van a ser susceptibles estas instalaciones de generar certificados de ahorro de energía o CAE. Muy bien. Otra pregunta para ti, Carlos. ¿Puede considerarse como infraestructura a efectos del programa de incentivos 3 un polideportivo municipal en el que se instalaría fotovoltaica con almacenamiento? ¿Sería suficientemente innovador? Bien, esta pregunta es interesante y la voy a contestar de forma más bien genérica. Entonces, sin perjuicio de los títulos que aparecen en el programa, como os decía, podemos interpretar de forma subjetiva diferentes cosas sobre infraestructuras, sobre concepto de innovación, etcétera, o agrivoltaica o flotante. Finalmente, hay que atenerse a las definiciones que vienen contenidas en las propias bases reguladoras y en sus anexos. En este caso, como infraestructura no está considerado un polideportivo, sin perjuicio que efectivamente un polideportivo puede considerarse una infraestructura urbana. Entonces, las infraestructuras que son objeto de ayuda en esta convocatoria de ayudas son las que os hemos comentado, que serían aeropuertos, puertos, canales, vías ferroviarias, carreteras, instalaciones de desalación o de tratamiento de agua potable, las instalaciones asociadas a todas estas, rehabilitación de actividades mineras o vertederos en funcionamiento o clausurados. Entonces, ahí es donde debéis ir y en general, para cualquier cosa, también he visto preguntas, Beatriz, si me permites, relacionadas con qué se considera un consumidor vulnerable. Pues hay una definición que está en un Real Decreto que tenéis en la convocatoria, perdón, en las bases reguladoras, que es el que define el bono social y esa es la definición de consumidor vulnerable. Igualmente, la inclusión o no en un autoconsumo colectivo, y ya me extiendo más allá de la pregunta que me hacías, por ejemplo, se dice si puede, he visto alguna pregunta en el chat, si se
puede acreditar ese consumidor vulnerable vía PPAs, vía por los contratos de PPA, por sus siglas en inglés, y no, o sea, el consumidor vulnerable tiene que ser parte de los consumidores asociados en el consumo colectivo. Entonces, os invitamos a que veáis con atención las bases, que nos preguntéis, atenderemos las que podamos, además a los buzones que os hemos presentado y iremos respondiendo sucesivamente. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora a Jorge. La reducción sobre el módulo de ayuda de generación en los distintos programas no tiene en cuenta el almacenamiento en la ponderación para el criterio económico. No, no. En este caso, la reducción del módulo solo se hará sobre el módulo de generación, como he dicho en la presentación, en la solicitud de ayuda en el aplicativo. Eso en la parte, como ya nos estamos quedando sin tiempo, se me olvidó decirlo. Nosotros en la solicitud en el aplicativo tenemos que rellenar en los datos del proyecto, deberemos de rellenar la potencia y la capacidad. La potencia nos muestra a partir de la potencia que nosotros indiquemos en la solicitud, el aplicativo ya nos mostrará un campo en el que nos dará el módulo máximo para generación y igual con la capacidad. Nosotros pondremos una capacidad de almacenamiento y el aplicativo ya nos muestra en un campo el módulo máximo de almacenamiento. Como en el caso de generación, el módulo de generación se puede solicitar una reducción, es decir, indicar un módulo más pequeño en un campo habilitado para ello, esta reducción sí que se tendrá en cuenta a la hora del criterio económico. Sin embargo, el módulo de almacenamiento, como siempre va a estar definido como la ayuda a otorgar, siempre va a estar definida como el módulo de almacenamiento máximo establecido por la capacidad de almacenamiento, pues en este caso no aplica al criterio económico, a la ponderación para el criterio económico. Muchas gracias, Jorge. Seguimos contigo. ¿Podrían confirmar si hay una necesidad de capacidad de almacenamiento en el programa 5? Pues no, no, en el programa 5 no es obligatorio el almacenamiento. Creo que en su parte de la presentación Carlos ya lo dijo. Si os fijáis también en la definición de cada uno de los programas, ya en el nombre del programa ya aparece con almacenamiento en el programa 1, 2, 3 y 4 y en el 5 no aparece. ¿Vale? Es como una idea también. Vale, nueva pregunta para ti, Jorge. ¿Podrían confirmarnos si las infraestructuras mencionadas explícitamente son las únicas elegibles o si se trata de una aclaración de que estas también son elegibles sin excluir otras posibles infraestructuras? Sí, sí, esa es una pregunta que ya nos han hecho bastantes personas a través del buzón de consultas. Sí, 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 las infraestructuras mencionadas explícitamente en el anexo de las bases reguladoras son las únicas que serán elegibles. Son las que hemos comentado tanto Carlos como yo en nuestras presentaciones de aeropuertos, canales, puertos, etcétera. Y Muy solo esas. bien. Gracias, Jorge. Pasamos ahora a una pregunta para Carlos. ¿Podrían aclararnos cuál es el límite máximo de ayuda por empresa y proyecto? Pues, a ver, el límite máximo con carácter absoluto serán 30 millones de euros por empresa y por proyecto de inversión, pero no obstante, el límite de ayuda que un proyecto concreto va a tener vendrá dada por la resolución. Ese sería el máximo de ayuda que puede percibir. Entonces, en la resolución se definirá esa potencia considerada en esa solicitud, que es la que luego multiplica el módulo de ayuda, y igualmente para almacenamiento es la capacidad que luego multiplica el módulo de ayuda de almacenamiento. Entonces, por un lado tenemos este límite absoluto de 30 millones de euros y por otro la propia resolución. Y finalmente, lo realmente ejecutado, que tiene que ser mayor del 50% de lo que figure en la resolución. Finalmente, lo realmente ejecutado y que se acredite en la fase de justificación es lo que condicionará la ayuda máxima que recibirá un determinado proyecto. Seguimos contigo, Carlos. ¿Es elegible un proyecto de agrivoltaica fotovoltaica flotante
como una ampliación de una instalación fotovoltaica ya existente, instalando nueva potencia pico y conectada en corriente continua a la instalación actual, utilizando los mismos inversores y transformadores sin modificar la potencia nominal ni el punto de conexión a la red? Sí, esta pregunta se nos ha hecho en diferentes programas, porque efectivamente tenemos ya un despliegue importante de renovables, en concreto de fotovoltaica, de eólica, de hidroeléctrica, y se nos ha preguntado si consideraríamos ampliaciones de estas instalaciones existentes. En principio, los programas están dirigidos a instalaciones completas. Así se han definido los módulos de ayuda. La intensidad de ayuda de los módulos se corresponden con porcentajes respecto costes elegibles de instalaciones completas, y en principio las instalaciones deben ser completas y cumplir, pues, además del plazo de realización, las condiciones que habla el artículo 20 de los requisitos para acreditar que está finalizada. En este sentido, igualmente, permíteme que meta alguna cuña de alguna otra pregunta que he visto. Se ha preguntado varios si a efectos de finalización de los proyectos, bueno, pues tienen que tener determinadas cosas que efectivamente pueden considerarse para un proyecto completamente finalizado, como es inscripción definitiva en determinados registros, etcétera. Deciros que aquí hemos hecho un esfuerzo, lo tenéis en el artículo 20, para estimar cuándo está finalizada en cuestiones que la mayoría de los beneficiarios van a poder hacer por sus medios, como es, por ejemplo, si fuera el caso, la solicitud del acta de puesta en servicio. Simplemente con la solicitud a la administración del acta de puesta en servicio, lo tenéis, ya os digo, en el artículo 20, consideraremos que ese proyecto queda finalizado. Entonces, bueno, pues esto es importante. Como os decía en otras preguntas, a efectos de estas ayudas, aplica estas consideraciones, tanto de definición de beneficiarios, de programas, de conceptos como infraestructuras, innovación, etcétera, lo que viene el programa, y igualmente a efectos de finalización de instalación. En este caso, respondiendo a la pregunta, instalaciones completas sería lo que estamos considerando. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos con las dos últimas preguntas porque vamos ya al límite de tiempo. Esta es para Jorge. En la convocatoria se indican criterios para obtener puntuación en el apartado de externalidades positivas, como reto demográfico o zona de transición justa, participación de comunidades energéticas, crowdfunding, medición de datos, disposición de parcela testigo, aspectos sociales. Se menciona que para valorar estas participaciones en la fase de solicitud será necesario presentar una declaración responsable. ¿Está previsto que el IDAE publique estos documentos de declaración responsable? Entiendo que se refiere a los modelos de declaración Sí, responsable. sí, yo también lo entiendo así, Beatriz. Pues en principio no se tiene previsto publicar un modelo por parte del IDAE para esta declaración. Como he dicho en la presentación, en el anexo de la convocatoria, el anexo 1, viene definido qué documentación hay que presentar para justificar cada uno de los criterios de valoración. En este caso, pues cuando el anexo 1 diga que es suficiente con presentar una declaración responsable, pues valdrá un documento realizado por el solicitante que incluya estas condiciones y esté debidamente cumplimentado y firmado y sellado. No obstante, hay que recordar que la declaración responsable solo es válida para la fase de solicitud y que en posteriores fases se deberá acreditar lo declarado previamente. ¿Vale? Perfecto, pues vamos con la última para Carlos Montoya. Estamos considerando la instalación de un sistema fotovoltaico sobre una balsa de riego asociada a cultivos. Entendemos que esta infraestructura podría clasificarse como espacio artificial dentro de la línea 2 de la convocatoria. ¿Pueden confirmarnos si un proyecto con estas características sería elegible para acogerse a la convocatoria? Sí, efectivamente. Es verdad que en fotovoltaica flotante uno tiende a pensar en dominio público hidráulico, en embalses, etcétera, pero las balsas efectivamente son también elegibles para este programa de fotovoltaica flotante, y de hecho nos parece una aplicación, pues, realmente interesante, que solo puede depender del beneficiario y de otras personas particulares, como pueden ser los propios propietarios de esas balsas, y creemos que puede ser muy interesante. Sí, sí, por supuesto está incluido. Permíteme, Beatriz, una cuestión que he visto
visto que ha salido Por supuesto. en las preguntas y que se refiere a lo que hemos expuesto Jorge y yo, que ha sembrado un poco no alarma tampoco, pero bueno, sí varias preguntas. No hay puntuación mínima en este programa. Como sabéis, llevamos diferentes programas, en algunos sí tenemos puntuación mínima. Creo que hemos dicho a lo largo de nuestras presentaciones que puede haber una puntuación mínima en este programa y en este caso no tendríamos puntuación mínima por criterio valorado. Jorge, esto es así y bueno, lo confirmaremos en cualquier caso, como decía Beatriz, vamos a valorar estas casi 300 preguntas que puede haber en el chat e intentaremos volcarlas en un FAQ agrupando por las principales preguntas y respondiendo a todas en su momento lo antes posible, porque sabemos que estáis preparando los proyectos. Exacto, más de 320 preguntas hemos recibido, Carlos, así que efectivamente pues prepararéis ese documento de fax y podréis todos tenerlo lo antes posible. Agradecemos mucho el interés que habéis mostrado tanto por la parte de la cantidad de preguntas que habéis enviado, como también la cantidad de asistentes que habéis estado en este webinar, más de 500 asistentes, casi 520. Así que esperamos que efectivamente, pues con todas estas, este webinar, estas consultas, todo sea mucho más sencillo a la hora de solicitar esta línea de ayudas y por supuesto que lo hayáis considerado interesante. Por nuestra parte, os animamos a que podáis volver a ver este webinar en la web, en las redes sociales, acceder a las presentaciones y a todo el material que iremos colgando sobre esta línea de ayudas. Pues muchas gracias a todos y hasta pronto.